unos anuncios rápidos. Estoy pensando que el examen lo podemos hacer el próximo jueves. Creo que puede ser útil si dejamos el examen, digamos, de 24 horas, de forma que quede activado, o sea, tengamos clase el martes, el jueves de la semana entrante, y terminando la clase aparezca el examen y ustedes tengan 24 horas para resolver, ¿no? Es un examen individual, va a ser un examen medianamente difícil, considerando, o sea, digamos que van a tener 24 horas, pero nada imposible, algo que creo que pueden resolver si han seguido bien el curso. Y así da chance de que hagamos un buen cierre de estos temas, digamos, la siguiente semana. Pero el examen, yo creo, abarcaría solamente hasta los temas que abordemos esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sería es como similar al problem set. Y sí, yo creo que checo con Flavia lo del problem set, pero creo que no habría problema en principio para mover la entrega al domingo. Les vamos a dejar otro. Entonces, los problem sets son como guía, ¿no? Si los están logrando resolver, no tendrán problema para el examen. Entonces, mi punto fundamental es que el examen abarque hasta el gobierno, ¿vale? La primera sección, que fue histórica, es más para ustedes, es para que sepan por qué tengo la motivación de enseñarles lo que les estoy enseñando, pero no los voy a evaluar con eso. O sea, va a ser una cosa más cercana a los ejercicios que estamos haciendo. Vamos a poner alguna economía con algunas cosas que estén ocurriendo, y el chiste es que resuelvan y puedan interpretar los resultados, y quiero ver cómo reflexionan a partir de eso. Muy cercano a los problem sets, donde eso va a consistir para el examen de la semana que viene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con un ejercicio rápido de la parte de gobierno. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pizarra en blanco, todas y todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren, hemos visto hasta ahorita del lado del gobierno, hemos visto en la sección de impuestos, ¿no? Entonces vimos 3 tipos de impuestos. El impuesto que es de ingresos, el que era de consumo y el que era de suma fija. Entonces la parte que nos falta obviamente es saber el gasto. Del gasto solamente hemos visto en todos esos ejemplos una sola cosa, que son las transferencias, y las vimos como de suma fija. Pero podemos pensar que el gobierno gasta en otras cosas, ¿no? O sea, podemos pensar que cuando el gobierno gasta, pues lo que hace es que compra algunas cosas, y puede comprar ya sea bienes y servicios para producir bienes públicos, por ejemplo, o puede comprar factores económicos, es decir, capital, y trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a llamar como las compras del gobierno, lo que puede hacer. Entonces, esto lo denotamos como la omega, que son las transferencias, y las compras es lo que en cuentas nacionales llamaríamos como el consumo público. Entonces, vamos a tratar de entender cómo podríamos entender qué sucede cuando el gobierno genera compras o genera un consumo. Y claro, esto depende de si el gobierno a esas compras las hace pensando en factores o en bienes y servicios. Entonces, comenzaremos el día de hoy pensando qué sucede si el gobierno gasta, o sea, que existe esta G que antes considerábamos que era igual a 0, y lo que va a hacer es comprar factores. Y como el único factor que existe en nuestro modelo es el trabajo, quiere decir que el gobierno va a hacer una política de empleo. ¿Vale? Entonces, a ver, para extremar un poco este ejemplo, y tratar de entender exactamente qué hace el gobierno cuando realiza estas compras, imaginemos esta idea de que el gobierno contrata personas y los pone a trabajar, pero los pone a trabajar en algo que es absolutamente improductivo, ¿no? Como esta idea muy keynesiana de que el chiste es comprar gente para que haga hoyos y luego comprar o contratar otro tipo de personas para que tapen esos hoyos. Entonces eso sería como si el gobierno no se fijara en la calidad de su gasto y lo que hace es simplemente buscar una política de mayor empleo, emplear personas,
y ocupar a personas en lo que sea, ¿no? Entonces, esas personas lo que vamos a hacer es considerar que no tienen un empleo productivo en el sentido de que no generan bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de la economía, de las cuentas nacionales, esta G, que es el gasto, pues en realidad va a ser el valor añadido que tenga el servicio que contrate, ¿no? O sea, lo que cueste el servicio de contratar a las personas. Y por contratar a las personas, pues el gobierno, como tiene que competir contra el mercado competitivo, tiene que al menos ofrecer el mismo salario real, es decir, tiene que ofrecer el salario competitivo. Por lo tanto, la magnitud del gasto que haga va a tener que ser igual al salario competitivo por las cantidades de trabajo que contrate. Y esa L que va a estar contratando la vamos a llamar LDG, que quiere decir que van a ser personas que van a estar empleadas en el gobierno. ¿Ok? Vale. Ahora, al mismo tiempo, como les estoy diciendo, quiere decir que va a haber una producción privada de las empresas privadas que están produciendo bienes y servicios, y va a haber otra cosa que no va a ser producción, pero va a ser como el valor añadido del gobierno, que pues tiene que ser idéntico al servicio que está contratando, es decir, otra vez a WLDG. Pero una cosa es como su gasto y otra cosa es como el valor añadido que está generando al PIB de la economía, ¿no? Y claro, al mismo tiempo el gobierno pues tiene que cumplir con su restricción presupuestaria, que T va a ser igual a G más omega. Pero vamos a suponer, para simplificar un poquito el ejercicio de hoy, dos cosas. Uno, que omega va a valer cero, es decir, no va a haber transferencias ahora en estos casos. Y dos, todos los impuestos que se van a cobrar van a ser de suma fija. ¿Para qué? Simplemente para facilitarnos un poco el álgebra de la sesión. Pero podríamos pensar que el gobierno financia el gasto con cualquier otro tipo de impuestos, ¿vale? Entonces nos vamos a concentrar, todo esto sirve para concentrarnos únicamente en lo que sucede cuando el gobierno hace una política de empleo que implica contratar simplemente personas y estas personas no producen nada, pero pues a la economía entra un valor añadido que es el costo del servicio que está contratando el gobierno. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Venga. Entonces, a ver, empecemos por el lado de las empresas. Como las empresas están idénticamente que a lo mismo que sucede siempre, pues entonces ellas están maximizando un beneficio que va a ser igual a Y de J menos WL de J sujeto a que Y de J es igual a AJ L de J a la 1 menos alfa, ¿vale? Entonces, esta es la típica proceso de maximización de las empresas que hemos resuelto siempre. Por lo tanto, para saltarnos esas derivadas y esa álgebra, pues podemos simplemente decir, pues bueno, L de J era igual a ¿qué? A 1 menos alfa por AJ sobre W a la 1 entre alfa, ¿cierto? Y Y de J, pues tendría que ser igual a AJ por 1 menos alfa por AJ sobre W a la 1 menos alfa entre alfa. Y pi de J, pues es igual a AJYJ, ¿no? Perdón, AJ, alfa. Alfa veces YJ, que es algo que ya hemos resuelto, ¿cierto? Ahora, si agregamos estas funciones, agregando, simplemente meteríamos una sumatoria que corra desde J igual a 1 hasta J y nos quedaría que esas funciones serían L de J grande va a ser igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Luego la Y, pues simplemente vamos a quitar los subíndices y nos quedaría YJ grande. Le voy a dejar el subíndice de J grande ahora porque nota pues que
en nuestros supuestos nuevos va a haber ahora una Y con el gobierno, ¿no? Una YG. Entonces, para tratar de diferenciarlas, vamos a asumir que vamos a dejar el subíndice, ¿no? En YJ, que es la producción agregada del lado de las empresas. Y nos quedaría que esto sería A igual a A por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 menos alfa entre alfa. Y finalmente, los beneficios agregados pues serían igual a alfa veces Y, J, ¿no? Y J grande. Y listo. Ese sería el problema de las empresas, que es el típico que hemos resuelto varias veces y no ha cambiado en absoluto, porque el gobierno está cobrando impuestos a las familias y está generando una política de empleo hacia las familias, ¿no? Entonces, el problema de las empresas no se ha modificado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Excelente. Entonces, a ver, vamos ahora con las familias. Bueno, ahora este problema sí va a cambiar, ¿cierto? Las familias van a maximizar una función de utilidad que depende del consumo y del ocio y que va a ser igual a la misma función que hemos planteado del logaritmo de consumo más gamma veces el logaritmo del ocio, y van a estar sujetos a una restricción presupuestaria que va a ser el consumo igual a WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J grandota, teta I de J, pi de J, pero ahora van a tener que pagar un impuesto, menos TI. Y ya, ahora fíjate que no vamos a añadir el omega I porque estamos asumiendo que no hay transferencias. Entonces, cada familia en particular está teniendo que pagar el impuesto, pero no está recibiendo ninguna transferencia en particular. ¿De acuerdo? Ahora, la política de empleo, pues no se ve en la restricción presupuestaria de esta persona, ¿no? Porque la política de empleo es justamente su ingreso laboral. Entonces, está aquí ya metido. Entonces, no se afecta, digamos, por la política de empleo, la restricción presupuestaria, sino solo por el cobro de impuestos. Y por lo tanto, la otra restricción es que la familia o trabaja o tiene ocio con todas las horas que tiene disponible. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Vean que el problema es relativamente sencillo. El lagrangiano sería el logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI menos LI más lambda por WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos TDI menos CDI. Y listo. Entonces, de aquí vienen condiciones de primer orden. Entonces, haríamos la derivada respecto al consumo. Y lo que nos quedaría es 1 sobre CI menos lambda igual con 0. Segunda derivada sería respecto al trabajo. Y entonces nos quedaría menos gamma sobre HI menos LI más lambda veces W igual con 0. Última derivada sería respecto al propio lambda y nos daría WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos los impuestos, menos el consumo. Y esto igual a 0. Entonces nota que en realidad solo cambió la tercera condición de primer orden, ¿no? Como que las otras dos, las primeras, son muy similares a lo que ya hemos hecho antes. Entonces, por lo tanto, de aquí nos va a quedar que lambda va a ser igual a 1 sobre CDI. De aquí nos va a quedar que lambda va a ser igual a gamma sobre W por HI menos LI. Y de aquí nos va a quedar que el consumo I es igual a WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos TDI. ¿De acuerdo? Ahora yo puedo combinar las dos primeras condiciones de primer orden y obtener la condición de eficiencia, ¿cierto? Y si juntamos esas dos, nos va a quedar que la condición de eficiencia sería gamma veces CI
sobre HI menos LI, y sería igual a ¿qué cosa? A W. Y listo, esa sería la condición de eficiencia que nota que no ha cambiado, ¿verdad? Respecto al problema de una familia competitiva o en equilibrio competitivo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no ha cambiado? Si estamos metiendo un gobierno que también está haciendo distintas cosas, ¿por qué la condición de eficiencia es la misma que antes, que cuando no había gobierno? ¿Qué pensarían? No puede ser por el tipo de impuesto que ahora es fijo. Excelente. ¿Y por qué ahora no está afectando ese impuesto? Pues no es como una proporción de su ingreso, ¿no? Ajá. Y eso que, o sea, pero a ver, cuando metíamos impuestos al consumo, no era una proporción de su ingreso, ¿cierto? Y aún así se afectaba la condición de primer orden. ¿Por qué cuando hemos metido impuestos de suma fija no se ha afectado la condición de eficiencia? ¿Cuál es la intuición de eso? Pues que el impuesto es autónomo al consumo que tienen los hogares. O sea, cuando nosotros hacemos la condición de primer orden, pues TI o sea, no depende de CI. Exacto, es independiente a lo que tú decidas, ¿no? O sea, el gobierno te va a enchufar, hagas lo que hagas. Y en cambio, en los otros dos casos, sí depende cuánto paga de impuestos el sujeto, ¿no? O sea, si tú consumes menos o si trabajas menos, puedes pagar menos impuestos. Entonces, cambia tu decisión porque sí optimizas de acuerdo a lo que tú consumes o lo que tienes o lo que decides trabajar. En cambio, aquí, hagas lo que hagas, el gobierno te va a cobrar lo mismo. Es la tasa promedio lo que estamos cobrando, ¿cierto? Entonces, no es la tasa marginal. Por lo tanto, no te afecta en los incentivos, ¿no? O sea, siempre la condición de eficiencia, esto que está aquí, representa la formalización de los incentivos que tienen las familias para tomar decisiones de lo que estamos derivando, que es consumo y ocio. Entonces, que no se afecte quiere decir que los incentivos siguen siendo los mismos. ¿Y por qué siguen siendo los mismos? Pues porque justamente, como dice Luis Fernando, mis decisiones son independientes a lo que haga el gobierno en este tipo de impuestos, ¿no? Haga lo que haga, el gobierno me va a cobrar lo mismo. Entonces, pues optimizo como si no lo viera, ¿vale? Bueno, entonces, como es la misma condición de eficiencia, pues podemos resolver de manera muy similar. Despejemos a CI. Nos quedaría que CI sería igual a W por HI menos LI sobre gamma. Y ahora este valor del consumo lo podemos sustituir en esta ecuación de aquí abajo, ¿cierto? En la tercera condición de primer orden. Y nos quedaría, por tanto, que W por HI menos LI sobre gamma, pues es igual a W LI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos T de I. Ahora vamos a despejar a la LI, que es la variable endógena que tenemos acá, que depende de las familias, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio parcial. Y por lo tanto, si hacemos eso, nos quedaría WHI menos WLI, va a ser igual a gamma veces WLI más gamma veces sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos gamma veces T de I. Ahora pasemos las L's de un lado y todo lo demás del otro. Entonces voy a pasar esta LI de este lado y esto lo voy a mandar del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Pero ahora voy a escribir las L's, esta y esta, las voy a empezar escribiendo del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Entonces me va a quedar gamma veces WLI más WLI va a ser igual a WHI menos, voy a factorizar de una vez este gamma, me quedaría gamma veces la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, y ahora como tenía un más, cuando lo pasé del otro lado, y ahora factoricé este menos, pues tiene que haber un menos aquí, ¿no? Menos TI, ¿cierto? Ahora, del lado izquierdo puedo factorizar el WLI. Me quedaría WLI por 1 más gamma. Y del otro lado, WHI
HI menos gamma veces por sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, menos los impuestos. Y ahora ya despejamos a a LI, y nos quedaría ¿qué cosa? Que LI sería igual a HI sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma, multiplicando a la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, sobre W, menos los impuestos sobre W. Y listo. Tenemos, digamos, la oferta de trabajo representativa. Y claro, podríamos sacar el consumo. Pero, de una vez, tratemos de empezar a buscar, digamos, el equilibrio de toda la economía. Aquí lo que haríamos sería entonces agregar, ¿no? Entonces, si agregamos esto y metemos una sumatoria en toda la ecuación verde que corra desde I igual a 1 hasta I grandota, pues nos quedaría LI sería igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por, ahora cuando agregue desde toda la I, la teta se va a volver 1, y entonces la sumatoria desde J igual a 1 hasta J de pi de J, pues se va a volver pi, ¿no? O sea, todos los beneficios de la economía. Sobre W menos T sobre W. Y listo. Este sería, entonces, la oferta de toda la economía. O sea, la oferta de trabajo. Bien, ¿qué pueden ver que ha cambiado? ¿Cómo operan, digamos, estas dos cosas que está haciendo el gobierno? Cobrar impuestos de suma fija y la política de empleo en la oferta de trabajo. A ver, los impuestos. ¿Cómo afectan los impuestos a la oferta de trabajo? Si yo subo los impuestos, ¿qué sucede con la LI? Aumentar. Aumenta. ¿Por qué? Porque las personas van a tener que dedicar una parte más grande de su salario para pagar el impuesto. No, no es eso, ¿no? Necesario. Ajá. No es que trabajes para pagar impuestos. ¿Qué persona haría eso, no? Es decir, voy a trabajar para pagar mis impuestos. No. O sea, ¿por qué demonios, si sube el impuesto, oferta más trabajo esta persona? ¿No tiene que ver con un efecto riqueza? Exacto. ¿Qué hace el efecto riqueza? A ver, para empezar, ¿es un efecto riqueza positivo o negativo? Negativo, profesor. Exacto, es negativo. Entonces, si el efecto riqueza es negativo, rápido, ¿qué le sucederá al consumo? Disminuye, ¿no? Exacto, va a disminuir. Entonces, el consumo va a disminuir. Además, es intuitivo para nosotros, porque si ves el consumo que está sujeto a la restricción, si yo aumento este cabrón de acá, este tiene que caer, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, el efecto riqueza negativo va a tirar el consumo. Ahora, como es un efecto riqueza, ¿qué va a pasar con el ocio? También va a disminuir. Exacto, porque opera en el mismo sentido. Entonces, va a disminuir el ocio y, por lo tanto, eso significa que aumente el trabajo. Entonces, es como la parte de la tasa promedio, ¿no? O sea, este incremento en T es no es la tasa marginal, recuerden, es la tasa promedio. Entonces, cuando subo la tasa promedio, le pegué en la riqueza al individuo. Entonces, lo estoy dejando más pobre. Y como lo estoy dejando más pobre, él, para optimizar de nuevo, lo que hace es reducir su ocio. Y eso significa que tiene que trabajar más. Es diferente a si cobras un impuesto al ingreso, ¿verdad? Porque si cobras un impuesto al ingreso, subes la tasa marginal. Y entonces la tasa marginal no genera un efecto riqueza, sino un efecto sustitución. Y entonces sucede lo contrario, la gente deja de trabajar. Por eso es bien importante que lo distingas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, el impuesto está provocando un efecto riqueza sobre las personas que hace que aumente la oferta de trabajo. Ahora, la política de empleo no opera en la oferta de trabajo, ¿cierto? La política de empleo del gobierno opera en la demanda de trabajo. Por lo tanto, en equilibrio,
Ahora lo que tiene que pasar es que la oferta de trabajo de las familias va a ser igual a la demanda de trabajo de las empresas más la demanda de trabajo del gobierno. Porque ahora hay un nuevo ente que está comprando factores productivos, es decir, que está contratando personas. Y es lo que busca el gobierno, hacer una política de empleo, ¿no? Es lo que dijimos. Va a contratar personas para abrir y cerrar hoyos, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que igualar estas tres cosas, ¿no? La oferta de trabajo, la demanda de trabajo privada y la demanda de trabajo pública. ¿De acuerdo? Hagamos eso. Entonces, a ver, voy a hacer primero la oferta. Tendríamos H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por los beneficios sobre el salario menos los impuestos sobre el salario, y esto tiene que ser igual a la demanda de trabajo privada, que es 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, y ahora más la demanda de trabajo pública, que es una variable exógena, es LG simplemente. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, ¿qué tenemos que hacer en toda esta situación? Una vez que hacemos equilibrio, ¿cuál es el paso siguiente? Encontrar los salarios. Perfectísimo, perfectísimo. Ahora nos estorban algunas cosas para encontrar los salarios. Una es, por ejemplo, este de aquí y el otro es este de acá, ¿no? Entonces podemos meter algunos trucos. Por ejemplo, los impuestos en equilibrio, pues tiene que ser igual al gasto de todo el gobierno en el agregado. Y el gasto del gobierno, pues ¿a qué es igual? A W por L de G, ¿cierto? Entonces puedo sustituir este valor primero aquí. Otra cosa que puedo hacer es que nosotros sabemos a qué equivale pi sobre W, ¿se acuerdan? Pi sobre W equivale a alfa sobre 1 menos alfa L de J, ¿sí o no? Y L de J ya sabemos cuánto vale. Sería alfa sobre 1 menos alfa por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, ¿verdad? Entonces podemos sustituir ahora este valor de aquí arriba también. Entonces, si hacemos esas dos sustituciones, ¿qué nos quedaría? Que H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa por L de J. Ah, bueno, no, ya no L de J, ¿no? De una vez escribamos lo que vale L de J. Sería 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa menos W de LG sobre W. Y esto tiene que ser igual a 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa más LG. Ahora nota pues que al menos este salario de aquí se nos fue con este salario de acá, ¿no? Entonces mejoramos un poquito porque antes teníamos 3 veces al salario y ahorita solamente lo tenemos 2 veces aquí abajo ya, y además en una expresión que es factor común, ¿no? Entonces vamos a poder factorizar, que es lo bueno. Entonces mejoramos. Entonces lo que viene a partir de aquí es álgebra, una álgebra fea, ¿no? Nada más, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a hacer esto, vamos a pasarlo del otro lado, porque vamos a tratar de factorizar a ese W, ¿no? Entonces, y lo voy a empezar a escribir del lado izquierdo. Si hacemos eso, nos va a quedar 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, es decir, estoy escribiendo este elemento de aquí, y ahora le voy a sumar todo lo que viene a partir del gamma entre 1 más gamma. Va a ser más gamma entre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, y luego ¿qué sigue? Menos LG, ¿no? Y luego más LG.
Ese último LG es este que está aquí, ¿cierto? Y ahora todo eso tiene que ser igual a H sobre 1 más gamma. Hasta aquí. ¿Están todos y todas? Solo pasé de un lado, un lado al otro, ¿no? Sí. Venga. Entonces, a ver, vamos a tratar de quitar este W de toda esta expresión. Entonces, de inicio aquí, vamos a dejarlo igual. Sería 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa. Más, y ahora vamos a empezar a multiplicar, que nos quede el gamma alfa sobre 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa menos gamma sobre 1 más gamma LG más LG, ¿cierto? Igual a H sobre 1 más gamma. Bien, ahora fíjense, quedó algo bonito. Este elemento de aquí está idéntico a este elemento de acá, entonces lo podemos factorizar. Pero también aquí tenemos a la LG, ¿no? Repetida. Entonces también ahí podemos factorizar. Por lo tanto, me quedaría 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa por 1 más gamma veces alfa sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. Y luego tendríamos menos LG por gamma sobre 1 más gamma. Y ahora tendríamos que tener un menos 1, ¿no? Para que cuando sea el menos que está aquí afuera por este menos, me dé este más que está aquí, ¿cierto? Y esto sería igual a H sobre 1 más gamma. Ahora ya sabes lo que sigue, ¿no? Resolver estos corchetes, pero ya nos hemos enfrentado a bestias superiores, ¿no? Entonces, y hemos salido victoriosos. Entonces, no debe estar difícil esto. Entonces, empecemos con el primer corchete, ¿vale? Vamos a hacer un zoom sobre eso. Entonces, nos quedaría 1 más gamma por 1 menos alfa más gamma veces alfa y el denominador sería 1 más gamma por 1 menos alfa, ¿cierto? Ahora, si operamos un poquito, aquí nos quedaría 1 menos alfa más gamma menos gamma veces alfa más gamma veces alfa, ¿verdad? Todo dividido entre 1 más gamma, por 1 menos alfa. Ahora en el numerador, pues está yendo este de aquí con este de acá, ¿verdad? Entonces, el primer corchete nos va a quedar como 1 menos alfa más gamma sobre 1 más gamma por 1 menos alfa. ¿Sí o no? Ahora vamos a trabajar con el segundo corchete, ¿vale? Con este que está aquí. Aquí nos quedaría, ¿qué? Gamma, y ahora para volver el 1, para poderlo meter en la fracción, pues nos quedaría menos 1 menos gamma, ¿cierto? Sobre 1 más gamma. Y entonces este gamma de aquí se va a ir con este gamma de acá y nos va a quedar ese cociente como menos 1 sobre 1 más gamma, ¿verdad? Entonces vamos a meter esta expresión negra en este corchete y la expresión verde que está acá, pongámoslo en este otro corchete. ¿De acuerdo? Va. Entonces hagamos eso. Nos va a quedar primero 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa y luego por 1 menos alfa más gamma entre 1 más gamma por 1 menos alfa. Y ahora, fíjate, el menos que está aquí, este menos, como aquí quedó un menos también, pues puedo factorizar ese menos y el menos por el menos se va a convertir en más, ¿cierto?
Entonces me va a quedar aquí un más LG por 1 sobre 1 más gamma. Y esto va a ser igual a lo que teníamos antes, H sobre 1 más gamma. ¿Están de acuerdo? Ahora fíjense una cosa adicional. Tenemos 1 más gamma de este lado y 1 más gamma de este lado, de forma que lo podríamos factorizar y luego lo mandaríamos del otro lado multiplicando. Entonces, este 1 más gamma y este 1 más gamma se van a cancelar con este 1 más gamma de acá, ¿verdad? Entonces ya lo podemos quitar de entrada. Y nos quedaría ahora sí que 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa, y vamos a mandar de una vez lo demás del otro lado. Bueno, poco a poco. 1 menos alfa más gamma sobre 1 menos alfa sería igual a H menos LG. O lo que es lo mismo, 1 menos alfa por A sobre W a la 1 entre alfa es igual a H menos LG por 1 menos alfa entre 1 menos alfa más gamma. Y ahora puedo poner el exponente, distribuirlo entre todas las variables que están ahí, ¿no? Entonces me quedaría como 1 menos alfa a la 1 entre alfa por a la 1 entre alfa sobre W a la 1 entre alfa, pues va a ser igual a H menos LG por 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma. Y ahora ya es fácil despejar los salarios, ¿no? Porque me quedaría que W a la 1 entre alfa, pues sería igual a 1 menos alfa a la 1 entre alfa por a la 1 entre alfa por 1 menos alfa más gamma sobre H menos LG por 1 menos alfa. Todo esto elevado a... no, todavía no. Entonces, a ver, nada más, el último exponente, pues simplemente elevo todo a la alfa y entonces borro de aquí, borro este de aquí, este también, y todo lo que está acá lo elevo a la alfa. Y se acabó. Tenemos los salarios de la economía. Ahora pregunta, entonces, si yo incremento LG, ¿qué sucede con los salarios de la economía? Suben, Muy bien, ¿y por qué suben? porque también como supusimos que estaban compitiendo en salarios competitivos, para los del mercado, entonces al aumentar la demanda de trabajos para motivar a que a los salarios suban. Excelente, muy bien. LG es demanda de trabajo. Entonces, eso significa que el gobierno está aumentando la demanda de trabajo ahí, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué pasaría con el empleo? Bueno, para empezar podemos entender qué pasa con el empleo privado, ¿cierto? Con LJ. LJ, pues es igual a 1 menos alfa por A sobre W, pero ya tenemos el valor de W, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Pues lo que acabamos de encontrar. Vale 1 menos alfa por A por 1 menos alfa más gamma sobre H menos LG por 1 menos alfa. Y todo esto elevado a la, ¿qué cosa? A la alfa. Y luego todo está al mismo tiempo elevado a la 1 entre alfa, ¿verdad? Entonces, fíjate, este 1 menos alfa se va a ir con este 1 menos alfa, esta con esta A, y luego el exponente se va a ir con este de acá, ¿cierto? Entonces, el empleo privado, ¿qué le va a pasar? Va a ser igual a H menos LG por 1 menos alfa, dividido entre 1 menos alfa más gamma, ¿cierto? Ahora, ¿qué le pasa al empleo privado, a la LJ, cuando incrementamos LG? Disminuye. ¿Y por qué disminuye?
Porque el empleo agregado, bueno, la demanda agregada de trabajo se compone de tanto la del gobierno como la privada. Entonces, si aumenta la del gobierno, significa que estaría disminuyendo a costa perdón, que estaría disminuyendo la privada, ¿no? Muy bien, pero a ver, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es el mecanismo a partir del cual las empresas, cuando ven que el gobierno contrata más personas, las empresas dicen, pues yo contrato menos? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí, Liber? Como vimos en la lámina pasada, cuando sube LG, pues van a subir también los salarios. Entonces, para maximizar sus ganancias, van a contratar menos gente. Excelente, muy bien. O sea, que el problema es que como el gobierno bustea la demanda de trabajo, pues entonces eso incrementa los salarios y las empresas dicen, puta, pues con ese nuevo salario yo contrato menos. O sea, no es que tengan algo en contra del gobierno, ¿no? Es que simplemente su estrategia de optimización les lleva a tener menos empleo. Ahora, sin embargo, ahora el empleo total de la economía, es decir, L, ya no se compone solo de LJ, sería LJ más LG, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa con el empleo total de la economía. LJ sería lo que tenemos justo arriba, H menos LG por 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma, y ahora le sumaríamos una LG, ¿cierto? Entonces, a ver si resolvemos un poquito. O sea, el punto fundamental es qué le pasa al empleo total, ¿no? Porque sabemos que este cae, pero este sube. Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto es más grande sobre el empleo total de la economía? Entonces, el modelo nos lo puede decir, nada más tenemos que resolver esto analíticamente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Fíjense, podemos poner el H por 1 menos alfa menos LG por 1 menos alfa, y luego cuando sumemos el LG, pues ahora será más LG, y tiene que estar multiplicado por todo lo que está en el denominador, ¿no? O sea, por 1 menos alfa más gamma sobre 1 menos alfa más gamma. ¿Estamos? Ahora, a ver, si vemos, eso significaría que L sería igual a H por 1 menos alfa. Luego, ¿qué tenemos? ¿Menos o más? Menos. Menos LG por 1 menos alfa más, fíjense, podemos ver LG por 1 menos alfa más gamma veces LG, ¿verdad? Todo esto dividido entre 1 menos alfa más G. Y entonces noten que este término se va a ir con este término. Entonces me va a quedar que el empleo total de la economía es igual a H por 1 menos alfa más gamma veces LG sobre 1 menos alfa más gamma. Entonces ahora sí, pregunta. Si yo incremento LG, yo sé que el empleo privado se reduce, pero el empleo público aumenta. ¿Qué va a pasar con todo el empleo de la economía? Va a disminuir. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, ve este resultado. No. O sea, según esa expresión, pues va a incrementarse. Al contrario. Exacto, se incrementa. El empleo total se incrementa. Ahora, a ver, esto es interesante porque quiere decir que la demanda de trabajo está creciendo con todo lo que está el gobierno empleando. Y la caída en la demanda de trabajo privada no compensa. Ahora, ¿por qué no compensa? Cuando yo incremento la demanda de trabajo, ¿en cuánto se publica? O sea, cuando incremento LG, ¿en cuánto se reduce LJ? Pues fácil, sería la derivada de esto, ¿no? La derivada de LJ respecto a LG, ¿no? Y se va a reducir en 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma, ¿no? ¿Sí o no? Esto sería lo que se redujera LJ, y LG pues va a aumentar en la cantidad de LG. O sea, imagínate que LG le incrementas en una unidad, va a crecer en una unidad de empleo
la economía, y el empleo del público, digamos, y el empleo privado se va a reducir en menos de una unidad, porque 1 menos alfa entre 1 menos alfa más gamma es menor que 1. Entonces es más grande el incremento de la demanda pública que lo que se puede reducir el empleo privado. O sea, el empleo privado no se reduce en la misma proporción. Entonces el empleo total de la economía, pues lógicamente se incrementa, que es lo que estamos viendo. Ahora, esto es interesante también porque habíamos dicho que el gobierno en equilibrio tiene que financiar esa política, y cuando financia esa política cobra un impuesto de suma fija, y ese impuesto de suma fija genera un efecto riqueza sobre la oferta de trabajo, que además va a incrementar también la oferta de trabajo, ¿cierto? Entonces, es como si viéramos lo siguiente. A ver, vamos a verlo gráficamente. Es como si viéramos en el mercado de trabajo que aquí está, digamos, los salarios reales. De este lado está el empleo total de la economía. Y pensemos que esta es la demanda de trabajo y esta es la oferta de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser LI y esta va a ser LJ más LG. Entonces en un primer momento, digamos que están aquí. Entonces aquí tengo este nivel de empleo y este nivel de salario. Ahora, cuando incremento la política de empleo de parte del gobierno, la demanda de trabajo sabemos que aumenta, ¿cierto? Aumenta porque LG le gana a la disminución de LJ. Entonces, LJ prima más LG prima, porque están cambiando. LJ prima sería menor que LJ, pero LG prima es mayor que LG, que normal. Y el efecto de LG prima es mayor que la disminución de LJ. Bueno, a ver, déjenme lo escribo bien. La diferencia, digamos, de LG prima menos LG sería mayor que la diferencia entre LJ prima menos LJ. Entonces, por eso sabemos que el empleo aumenta. Pero además, como hay un efecto riqueza negativo que hace que las familias consuman menos y tengan menos socio, la oferta de trabajo también se mueve hacia la derecha. Entonces se va a mover hacia acá. Y este va a ser LI prima. Por lo tanto, el nuevo equilibrio va a estar aquí, en esta intersección. Y fíjate que en efecto, W va a estar arriba de WA. Es decir, el incremento en la oferta de trabajo no es tan grande como el incremento de la demanda de trabajo. Nuevamente, esto es porque la demanda de trabajo se va a incrementar en LG unidades, pero la oferta de trabajo aquí, fíjate, cuando se reduzca, se va a reducir en una proporción de esto, ¿no? De gamma entre 1 más gamma. Entonces, no, va a ser más grande el efecto de la demanda que el movimiento de la oferta. Y esa es la razón por la que los salarios que encontramos aquí crecen cuando LG aumenta, porque el efecto de la demanda es superior al efecto que podemos calcular del lado de la oferta. Es decir, el efecto riqueza no es tan grande. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasaría con la producción? Porque, Excelente, bueno, excelente pregunta. ajá, porque si no, estamos suponiendo que del lado de la oferta estaría disminuyendo el consumo, pero aquí podríamos ver que tal vez por el incremento también de LG estaría aumentando la producción agregada, ¿no? Muy bien, a ver, nuevamente la producción va a tener dos caras, ¿no? La del público y el privado. Entonces, la parte privada, pues va a ser igual a A por todo lo que vale el empleo privado, ¿cierto? Que no es esta L de aquí, sino que es la otra, esta. Entonces va a ser A por H menos LG por 1 menos alfa
sobre 1 más gamma menos alfa. Todo esto elevado a la 1 menos alfa. Este es el empleo, la producción privada. Si yo incremento LG, el empleo público, ¿qué le va a pasar a la producción privada? Pues va a caer. YJ va a caer. ¿Por qué? Porque LJ, que es el empleo privado, cae. Ahora, en equilibrio, ¿el consumo a qué tendría que ser igual? Pues a YJ. El consumo agregado tendría que ser a YJ porque las empresas privadas, dijimos, son las únicas que producen. Es decir, el gobierno está contratando a personas y esas personas no están produciendo nada. Por lo tanto, el consumo solo se puede igualar a lo que se está produciendo, que es YJ. Entonces, el consumo, conforme aumenta el empleo público, disminuye. Esto es por el supuesto que establecimos de que cuando el gobierno emplea a las personas, no está empleándolos en una cosa que sea productiva. Entonces, si tú dices, el gobierno va a crear empleo, pero ese empleo no es productivo, el consumo no tiene por qué aumentar. Porque lo que va a pasar es que el sector privado va a tener menos trabajadores porque los salarios están creciendo y a pesar de que el salario está creciendo, hay menos mercancías. Y entonces esas menos mercancías se van a igualar con un consumo más pequeño. Es como si la menor producción del lado de la restricción de los hogares, como si en la menor restricción estuviera ocurriendo esto. Sí, claro, el salario está aumentando, pero tienes que pensar que el gobierno lo está financiando a través de impuestos y al mismo tiempo, como las empresas están teniendo menos producción, los ingresos no laborales están cayendo. Entonces tienes dos fuerzas negativas, que son dos efectos de riqueza, contra un solo incremento. Y esto está más que compensando. Por lo tanto, el consumo está cayendo. Eso es lo que está pasando, digamos, en equilibrio, ¿no? Entonces, normalmente uno ve la historia de simplemente de que el gobierno va a emplear gente y eso va a incrementar los salarios, pues debería aumentar el consumo. Pero acá, al ver el equilibrio general, lo que decimos, sí, pero el gobierno tiene que financiar eso. Y cuando lo financie y además suba los salarios, el privado va a tener que contratar menos y por lo tanto el ingreso no laboral de las personas, es decir, los dividendos que se pagan, tienen que ser menores. Entonces, en equilibrio general, lo que puede predecir nuestro modelo es que el consumo agregado va a tener que disminuir. Ahora, esta no es la producción total de la economía, ¿no? No es el PIB. El PIB ahora sería igual a YJ más YG, ¿cierto? Ahora, YJ, pues vale lo que nosotros sabemos, estoy aquí, y YG vale, dijimos, WLG, ¿cierto? Ahora, entonces tendríamos que Y sería igual a veces sobre H menos LG por 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma. Y a todo esto tendríamos que sumarle WL de G, ¿no? Ahora, W no es una variable endógena, exógena, ¿no? W vale también algo, vale esto que está acá. Entonces, tendríamos que hacer un poquito de álgebra. Nos está quedando un poco largo el tema para ver esa parte del álgebra, pero lo que pueden ver, se los adelanto, es que va a crecer, ¿no? Va a ganar este efecto sobre la producción total y la producción total va a aumentar. Esto se los dejo en las notas para que vean el álgebra, porque el tema es que tenemos que también sustituir el valor de los salarios, ¿no? Y a partir de ver el valor de los salarios, pues podríamos ver cuál es el efecto que gana, y el efecto que va a ganar es este, el de Y de G. Entonces, la producción total, el PIB total va a aumentar. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay una cosa extraña, porque lo que va a pasar por el lado de las familias es que el consumo es menor y al mismo tiempo, como el empleo total de las familias, total de toda la economía es mayor, adivina qué está pasando con el ocio. Si el empleo total está aumentando, el ocio agregado, ¿qué le debería estar pasando? Está disminuyendo. Está disminuyendo. Entonces hay una especie de paradoja, porque esta política
claro, está aumentando el empleo y está aumentando el PIB. Pero a pesar de que está aumentando el empleo y el PIB, no significa que haya más bienestar, porque las familias están consumiendo menos, pero además tienen menos ocio, o se están trabajando más por menos. Entonces ahí cuando diferencia uno entre lo que pasa en las cuentas nacionales y lo que está teniendo de bienestar las familias, ¿no? Las familias están peor porque tienen una curva de indiferencia inferior. No consumen ni más porque los privados están produciendo menos, pero al mismo tiempo tienen que trabajar más porque el gobierno los está contratando para no hacer nada. Entonces, claro, está mejorando el empleo y la producción y los salarios, pero a cambio, por dentro de eso, se está cayendo el consumo y el ocio. Entonces, listo. Esto sería lo que pasaría, digamos, si nosotros pensáramos en un gobierno que hace este tipo de política, ¿no? Lo que haremos la siguiente clase será ver qué pasa si el gobierno no compra trabajo, sino compra algunos insumos intermedios y pon tú que con eso crea bienes públicos. Entonces vamos a ver qué sucede cuando el gobierno demanda bienes y servicios para crear bienes públicos. Y con eso ya tendríamos una historia completa de gobierno, ¿no? Entonces nota que esto a lo mejor puede ser tedioso y lo que tú quieras, pero es más interesante porque te permite entender y crear historias diferentes a simplemente en el ISLM que digas, pues el G va a aumentar y eso va a generar milagros, ¿no? Y entonces todo el tema es el gobierno como que parece de voluntad, ¿no? Como que el gobierno podría escoger entonces el nivel de la economía y el nivel de empleo que se necesitaría. Y es un poco más complejo que eso. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo, profe, yo tengo una duda. Venga. En una de las diapositivas, no sé si las podría volver a poner. Sí. Creo que es en la tercera. O sea, desde el inicio. Sí, nada más es en... No. ¿Acá? No, después. Otra. Otra más. En esa. Nada más, o sea, sí entiendo toda la álgebra, pero al principio, justamente la primera igualación que tenemos, ¿por qué la hicimos? No, la de arriba. ¿Esta? Aquí lo que tienes, todo esto es LI. Y esta es LJ. Y esta es, pues, LG, ¿no? Entonces, recuerda, siempre lo que hacemos es, cuando instauramos equilibrio, lo que decimos es, la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo. Y en equilibrio, pues también tiene que estar pasando que la oferta de bienes y servicios tenga que estar siendo igual a la demanda de bienes y servicios por ley de Walras. Entonces, esta es la oferta de trabajo que vale esto. Y la demanda de trabajo ahora tiene dos componentes, el privado y el público. Entonces, esta es la demanda de trabajo completa. Ahora hacemos esta igualdad porque esta es una solución de equilibrio parcial, ¿cierto? Para el hogar, los beneficios, los dividendos están dados y los salarios están dados y el nivel de impuestos están dados. Pero para toda la economía en su conjunto, esas tres variables son endógenas. Los salarios dependen del mercado, los beneficios dependen de las empresas y los impuestos dependen de la política del gobierno. Entonces, lo que hacemos en esta parte, cuando decimos vamos a instaurar equilibrio, es quitar esos problemas de endogeneidad que hay en el equilibrio parcial. Entonces, tratamos de justamente cuando hacemos esa igualdad, quitar los problemas de esas variables, ¿no? De aquí, de acá y los Ws. Pero quitar el W es un poquito más complicado porque una vez que igualas, te queda esto que está aquí abajo y entonces hay que despejar y hacer el álgebra que hicimos, ¿no? ¿Sí, Isaac? Sí, profe, ya. Perdón, es que en esa parte como que se me fue la onda, pero sí. Sí, no te preocupes. Venga, muy bien. ¿Algún otro? Sí. ¿Otra? Sí. Perdón. A mí como que quiero terminar de cachar la parte de cuando igualamos o ponemos el equilibrio de que el consumo tiene que ser igual a la producción. O sea, es que yo estoy pensando que tal vez debería ser a la producción agregada y aquí lo hacemos a la privada, ¿no? Pero es por lo mismo del supuesto de que es trabajo improductivo. Sí, eso es por eso, es por ese supuesto. Pero si no quisieras tú modelar eso, o sea, entonces tienes que pensar que
que el gobierno produce algo. O sea, Ok. como litio, ¿no? O sea, que el gobierno contrata a las personas y esas personas producen algo. Pero si los contratas para simplemente que estén en una oficina sin hacer nada, sin dar ningún servicio, no hay producción, ¿no? Entonces, literal, por eso dije que iba a ser como un ejemplo extremista de estos de abrir hoyos y tapar hoyos, ¿no? Entonces, el gobierno está contratando personas para que no hagan nada. Si tú quisieras modelar un gobierno que contrata personas para producir, pues entonces tendrías que pensar en una función de producción del gobierno. Justo. Entonces ya el eje tendría una función objetivo, ¿no? Se tendría que igualarse entonces ahora sí a toda la producción de toda la economía. Y entonces, bajo esas características, pues tendrías que pensar si la producción está creciendo o no, si la tecnología que utiliza el gobierno es igual a la tecnología del privado y si está ayudando o no está ayudando. Y claro, se vuelve más interesante, pero justo eso es lo que les invito a que hagan, ¿no? A que piensen en que pueden ustedes considerar distintas cosas en estos modelos y ver qué pueden modelar, ¿no? ¿Qué preguntas pueden hacerse, ¿no? Muy Gracias. bien. No, que había otra pregunta, ¿no? Me parece. A ver, profe, yo. Sí, dime. Eh, bueno, ¿hay alguna forma, por ejemplo, de modelar que este trabajo, digamos, improductivo del gobierno a largo plazo influya como en la productividad de las empresas? Bueno, yo más o menos lo entendí como, no sé, que establezca un marco jurídico y que haga cumplirse los contratos y todo eso que repercuta en la productividad. Sí, sí, por supuesto. O sea, bueno, a ver, con lo que te he enseñado hasta ahorita, una forma es que pienses en uno de los problem sets, les puse un tema como de educación, ¿no? Y la educación estaba ligada al tema, o sea, como que afectaba en la productividad, ¿se acuerdan? Podrías pensar en un mecanismo similar, como que dependiendo del empleo que se genera, si es empleo público o es privado, la productividad podría ser diferente. Otra forma de modelar eso es, imagínate lo que estaba pensando Rafael. Piénsate en dos funciones de producción, una de pública y una privada. Y en esas dos funciones, como ya vimos en algún ejercicio de heterogeneidad, imagínate que hay una productividad distinta, donde por decirlo, voy a decir que en el sector público, imagínate que hay una productividad más baja. Y acuérdate cuando agregamos, ¿no? Cuando hicimos el problema de dos productividades diferentes, al final dependía la productividad agregada de la suma de esas dos, ¿no? Ahora, claro, como la función de utilidad no le afectaba la productividad porque teníamos una elasticidad de sustitución unitaria, no veíamos mucho efecto, pero si quitáramos ese supuesto, podrías ver efectos sobre la oferta de trabajo también en el lado de la productividad. Pero sí, o sea, hay muchas formas de ver ese tema, ¿no? En la parte dinámica también se puede ver muy, muy distinto. Ok, gracias. Lo que les enseñaré la próxima clase no es como que el gobierno produzca, pero que sí de alguna forma provee bienes públicos. Y entonces lo que vamos a ver es, bueno, o sea, si el gobierno sí hace una política donde se generan bienes, ¿qué sucedería? Ahora, no nos va a dar tiempo, pero se los dejaré en las notas. Les daré un ejercicio ya resuelto, donde qué sucede si el gobierno crea infraestructura. Entonces, si crea infraestructura, que es lo que tú te estás preguntando, afecta en la productividad. Y sí, pero muy bien, o sea, muy bien. Parte o sea, lo esencial de lo que quieren, mi motivación de enseñarles es que piensen de esa forma, ¿no? O sea, que traten de decir, bueno, pues puedo pensar en miles de cosas que podría estar pasando y tratar de empezar a simular y aprender. Porque el punto central es que la vida es muy compleja, ¿no? Y si tú sales a la calle y quieres entender la realidad de golpe, es muy difícil, ¿no? Y es muy amateur también creer que se puede hacer eso. Conforme creces y vas tratando de hacerte preguntas más serias, de mejor calidad, te das cuenta que no puedes preguntártelo todo de golpe. Entonces, cuando afinas la pregunta, el método también se afina mucho. Entonces, esto puede ser muy simple, ¿no? Y es muy básico todavía, pero te alcanza a dar una historia ligeramente más profunda. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata.
¿Otra duda, comentario? ¿No? Súper. Nos vemos entonces el jueves y disculpen la demora del día de hoy. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Descanse, profe, hasta luego. Chao.